Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos en este espacio. Hoy vamos a hablar de seguridad vial y de los microsueños, que junto con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol es una de las causas más comunes de los accidentes en Colombia. El tema del microsueño. Presuntamente se está investigando si justamente la muerte de 2 niños en las vías de Antioquia, en San Luis, tiene que ver con un microsueño de la conductora. Vamos a saludar a nuestros invitados. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional. También nos acompaña nuestro compañero Andrés Noreña para hablar de lo que ha pasado en Antioquia y por qué se habría dado este accidente. Vamos a iniciar con Andrés para que nos dé un poquito de contexto de qué se trata este accidente, qué fue lo que pasó en las vías de Antioquia. Bienvenido. Pablo, muy buenas noches. Un saludo para usted y para todas las personas conectadas a través de la señal de Caracol. Ahora, una tragedia, sin lugar a dudas, la que se registró en las últimas horas en el oriente del departamento de Antioquia, esto en jurisdicción de San Luis. Lo más llamativo de todo esto, aparte de la tragedia que significó la muerte de 2 niños de 13 y 9 años que iban junto a 2 primitos de 10 y 6 años caminando hacia un colegio, es por donde iban caminando. Iban caminando por nada más y nada menos que uno de los ejes viales más importantes que tiene el país. Estamos hablando de la autopista Medellín-Bogotá. Cuando iban caminando por la berma, un vehículo sin control, al mando del cual iba una mujer de 48 años, los embistió, los atropelló. Uno de ellos murió en el sitio, los otros 3 fueron llevados inicialmente a un centro asistencial allí en el municipio de San Luis por la misma comunidad. Hay que decir que esto fue en una zona veredal, vereda La Josefina. Esto es alejado del casco urbano de San Luis. La misma comunidad debió reaccionar rápido ante la demora de la llegada de la ambulancia, llevar a los niños al centro asistencial. Allí, infortunadamente, otro pierde la vida y los restantes más, los 2 restantes o las 2 personas más que resultaron lesionadas mejor, que también eran menores de edad, pues fueron trasladados a la ciudad de Medellín y en este momento se encuentran todavía hospitalizados en un centro asistencial. Lo que le decía, lo que llama poderosamente la atención es lo que tienen que hacer estos niños en estas zonas rurales, veredales, del oriente del departamento de Antioquia, porque no es solamente la jurisdicción de San Luis, ahí cerca hay otros municipios a través de los cuales los niños tienen que prácticamente atravesar estos peligrosos ejes viales o caminar por la berma y en este caso, pues un descuido o un microsueño, que es la principal hipótesis que manejan en este momento las autoridades, pues terminó acabando con la vida de 2 de ellos. Bueno, muy bien, una verdadera tragedia. Antes de darle paso a nuestro invitado también, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, vamos a ver un contexto, el informe de lo sucedido y ya entramos con nuestro invitado para entender un poco por qué se producen este tipo de accidentes. Jason Farley Ciro, de 9, y su primo Juan Esteban, de 13 años, caminaban junto a otros 2 primitos hacia la escuela rural La Josefina, en San Luis, Antioquia, cuando fueron embestidos por un camión en la autopista Medellín-Bogotá. Desafortunadamente, el menor, Juan Esteban Ciro, pierde la vida en el sitio de los hechos. Los otros 3 menores son desplazados hacia el hospital donde reciben atención médica con la pérdida de vida de Jason Ciro. Los niños se encontraban pues en una situación bien compleja, además que es una gran tragedia porque son pues 4 miembros de la familia, por lo que pues nos sentimos muy tristes. El vehículo de carga era conducido por una mujer de 48 años y cubría la ruta Bogotá-Medellín. Las autoridades descartaron falla mecánica en el camión. Al parecer, y una de las hipótesis que tiene mayor fuerza, es un microsueño. Desafortunadamente, la conductora de este vehículo pierde el control del mismo. Por prevención, los otros 2 menores de 10 y 6 años fueron trasladados a Medellín. El estado de salud de estos niños es satisfactorio, han tenido muy buena evolución. Hoy amanecieron conscientes, orientados, hemodinámicamente estables.
Ya se le ordenaron algunos exámenes y descartan fracturas mayores que pongan en peligro la vida de los niños. El trágico accidente llama la atención sobre el peligro al que se ven expuestos los estudiantes de esta zona rural. Niños que en búsqueda del crecimiento personal tienen que transitar peligrosas y rápidas vías como la autopista Medellín-Bogotá y como en el caso de los dos menores termina costándoles la vida. Si es que, como lo señalaba Andrés, tanto en su nota como en su exposición inicial, no estamos hablando de cualquier vía, es la autopista Medellín-Bogotá o Bogotá-Medellín. Vamos a hablar con José Stalin Rojas. Yo al inicio de esta charla, de esta conversación en sala de prensa, les decía a los usuarios que el consumo de licor, el exceso de velocidad y ahora los microsueños, según la Policía de Tránsito, están causando los mayores accidentes en Colombia. Bienvenido, José Stalin. Y bueno, ¿de qué se trata un microsueño y cómo podemos prevenirlo? El microsueño generalmente, como su nombre lo indica, es justamente un parpadeo grande, prolongado como tal, y es una pérdida de control de la persona, del conductor, y frecuentemente se da, hay veces cuando no se ha dormido bien o también después de desayunar o almorzar como tal. Ahí es donde hay una especie como de sopor y mezclado quizás con un cansancio, con una buena, digamos, una alimentación cargada que hace que el organismo pues tenga que procesarla, hace que esa mezcla se produzca un microsueño. Vamos a hablar entonces de qué se debe hacer. Por ejemplo, nos han dicho las autoridades, nos han referido que cuando hacemos viajes largos, es decir, de 10, 11, 12 horas, por ejemplo, del interior del país a la costa colombiana, la idea es poder parar cada 2 horas a tomar algo, a refrescarse, como dice el cuento, para evitar que pasen este tipo de microsueños. ¿Cuál es la recomendación? Sí, aquí hay que hacer recomendaciones a varias instancias como tal. Y ya sea que la vía sea construida por concesionarios o por el propio Estado, estas vías deberían de tener zonas de descanso para, por ejemplo, el transporte de carga, que son los que más utilizan esa parte. Es un primer llamado. El otro llamado es también, obviamente, para las empresas que contratan a los conductores. Estas empresas, sí, las que generan la carga, justamente deberían de colocar en su registro el tiempo en el cual debe estar llegando la carga, y ese tiempo debe contemplar el tiempo de descanso de los conductores. Y también un tercer llamado es a los propios conductores, para que se puedan tener buenos hábitos de descanso, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos para hacer pausas activas, porque conducir requiere una concentración, y donde no se tomen pausas activas, donde no se tenga una buena alimentación, donde no se tenga un buen descanso, puede aumentar la probabilidad de accidentes como estos tan dolorosos. ¿Qué tan común se ha vuelto el tema de los accidentes de tránsito en Colombia, señor José Stalin, que estén relacionados con este tema, el de los microsueños? Correcto. Desafortunadamente, la accidentalidad en las vías ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años. No hemos podido quebrar la columna vertebral a la accidentalidad en las vías. Entonces, es muy frecuente escuchar esta clase de noticias. No solamente de que las personas, los conductores atropellen a otras, sino también, por ejemplo, que en los puentes festivos, ahora en Semana Santa pasada, el accidente cuando las flotas, las caravanas de automóviles privados transitan y ocurren justamente muchos ahí. Si bien la policía de tránsito está haciendo su papel, está haciendo unos controles operacionales, la carga ya queda en los conductores de autos privados, en los conductores de transporte de carga, para que esto justamente impacte la reducción de esta clase de accidentes. Andrés, sí, la responsabilidad debe ser también de los conductores, teniendo en cuenta que la policía de tránsito puede hacer controles, puede hacer operativos, puede tener todo tipo de
de operativos interpuestos en las vías, pero si una persona tiene microsueños, Andrés, pues definitivamente ocurren accidentes como este que usted nos estaba registrando en las vías de Antioquia. Mire, ahorita conversábamos sobre ese asunto, sobre todos estos temas que tienen que ver justamente con la responsabilidad social que tiene un conductor. Mucha gente que va a bordo de un automóvil, que va al volante, no se da cuenta de las responsabilidades que asume cuando está, por ejemplo, en carretera. Por eso ellos hacen énfasis en el buen dormir, por ejemplo, en no ingerir licor por lo menos 1 o 2 días antes de emprender un trayecto largo. Un buen dormir, estamos hablando entre 6 y 8 horas. Y además, en la responsabilidad de cada uno, lo mencionaba el invitado, en la importancia de esas pausas activas muchas veces en la carretera. Son trayectos de 8, 10, 12 horas y es importante que en esos trayectos tan largos pues haya, si no las zonas de descanso muy conocidas en las autopistas, por ejemplo, norteamericanas, quienes han tenido la oportunidad de conducir allí, pues por lo menos buscar sitios adecuados, establecimientos comerciales, en este caso, tomarse un café, un refresco, estirar las piernas, hacer una pausa activa de 15, 20 minutos y esto puede ayudar mucho justamente a que esa lucidez que necesita el conductor a la hora de ir al volante pues esté en sus 5 sentidos. Esto evidentemente con el fin, y lo repito, de tener esa responsabilidad con el otro actor vial, con los otros conductores, con los transeúntes, con las personas que van en bicicleta, en patines, etcétera. Es una gran responsabilidad la que tienen los conductores a la hora de emprender trayectoria o camino en una vía tan importante, en este caso puntual, una troncal como la autopista Medellín-Bogotá. Señor José Stalin, tenemos unas cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establecen que en el año 2022 fallecieron más de 8.000 personas en siniestros viales en las carreteras del país. Esa cifra aumentó en un 13,1%. ¿Qué es lo que está pasando finalmente en las carreteras? ¿Cuáles son las causas mayores de los accidentes? Aparte de esto del microsueño, ¿cuáles son las causas mayores que producen esos siniestros en las vías del país? Correcto, desafortunadamente esta es una segunda pandemia silenciosa. Las cifras siguen creciendo año tras año. Las causas están asociadas, hay veces al estado de las vías, hay veces al estado de la máquina, de los camiones, de los automóviles, al estado del conductor, como quizás es el caso, al estado de las condiciones medioambientales y también al movimiento de los demás actores viales. Esas son alrededor de las 5 causas donde están concentradas la accidentalidad vial, especialmente en las vías como las troncales. También, entonces, en ese sentido y teniendo en cuenta, señor José Stalin, el estado de las vías, lo que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles son las mayores recomendaciones entonces? Si bien, por ejemplo, tomamos como referencia este doloroso caso, generalmente cuando se transita de ciudad a ciudad hay una buena señalización. Cuando uno se acerca a una escuela hay una buena señalización, hay policías apostados. Cuando uno va a ingresar al casco urbano de los municipios hay un control en las vías, digamos que bien. Las recomendaciones es justamente más para el lado de los conductores. Si bien hay un control policial, es para que cuando nosotros conduzcamos a un transporte, un camión, un auto privado, tal, vamos a hacer las pausas activas, podamos almorzar, desayunar bien, tomar un descanso después de almorzar o desayunar bien, porque cuando almorzamos e inmediatamente conducimos o desayunamos e inmediatamente conducimos, hay una alta probabilidad de microsueño. Entonces las pausas después de almorzar, de consumir, son necesarias antes de tomar el timón. Descansar después de 3 o 2 horas conduciendo, eso es muy recomendable también como tal. Y por supuesto, muy recomendable es conducir tranquilamente, no salir conduciendo alterado en nuestro ánimo, por rabia, con alguna emoción extrema, tristeza o algo parecido. Hay que salir conduciendo muy tranquilamente porque eso puede disminuir la probabilidad de accidente.
Bueno, Andrés, volvamos a hablar un momento del caso. Sobre el caso también nos llama la atención y volver a reiterar el tema de los riesgos a los que se exponen los estudiantes que están en las vías, en las carreteras rurales, cuando están, por ejemplo, dirigiéndose a su colegio y se encuentran con este tipo de accidentes. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos, Andrés? Y también, ¿cuál es el estado de salud de los menores de edad que quedaron con vida? Bueno, si quiere, empezamos por esto último. Afortunadamente, esa sí es una buena noticia. Es que estos dos menores llegaron por prevención, sobre todo aquí al Hospital General de la ciudad de Medellín, trasladados desde allí, desde San Luis. Son cerca de 3 horas y media por carretera hasta la capital antioqueña. Están muy bien, eso nos han dicho los médicos esta mañana que estuvimos allí en el centro asistencial. Incluso uno de ellos, el menor, el niño de 6 años, podría ser dado de alta hoy mismo. La niña tiene algunos traumas todavía, tejidos blandos, según lo que han dicho los galenos allí en el centro asistencial, y pues su alta podría ser entre mañana o el resto del fin de semana. En cuanto a los peligros, son muchos y le pongo el contexto. San Luis, como otros municipios del oriente de Antioquia, como por ejemplo Cocorná, Marinilla, Guarne, entre otros, prácticamente bordean esa autopista Medellín-Bogotá. Muchas de esas veredas, por ejemplo, en este lamentable caso, la vereda La Josefina, están a las afueras del casco urbano. Es decir, cuando tú vas conduciendo por la autopista Medellín-Bogotá, encuentras los accesos a esos municipios, a Guarne, a Cocorná, a San Luis y a otros. Pero esas veredas están en las afueras y prácticamente bordean la autopista Medellín-Bogotá. Entonces estos niños lo que tienen que hacer es caminar por la berma, porque evidentemente no hay andenes, para poder llegar o desplazarse hasta esos lugares. Los niños que no tienen, por ejemplo, un transporte escolar, tienen que caminar muchas veces solos, como en el caso de estos 4 niños, que eran todos 4 menores de edad, iban junticos, eso sí, los primos, pero sin la compañía de un adulto. Evidentemente ellos no iban a advertir que un conductor iba a sufrir un microsueño y que los iba a embestir. Ellos iban por donde debían de ir, pero el riesgo es latente. Y nosotros que hemos estado y que hemos visitado mucho la zona, ahorita me llamaba mucho la atención algo que decía nuestro invitado, y es esa señalización que hay en cada acceso a cada municipio y también esa señalización que hay con metros, digámoslo así, de anticipo, si hay una institución educativa o un colegio, los reductores de velocidad, etcétera. De esto tienen que estar muy pendientes los conductores, pero ese es el riesgo permanente que tienen no solamente ellos, hay que decirlo. En este caso puntual fueron 4 menores de edad, 2 que fatídicamente murieron, pero también, por ejemplo, las personas que se desplazan hacia sus trabajos en bicicletas o que se desplazan también caminando. Muchas veces estas vías no son pertinentemente iluminadas, no tienen la mejor iluminación, y esto en horas de la madrugada se le hace un problema, por ejemplo, al transeúnte, porque muchas veces de pronto el conductor no los ve. Mire, le voy a contar una anécdota. Alguna vez nos pasó algo muy similar con un campesino, pero esto fue en la vía hacia la costa, en horas de la madrugada, eran las 4 y media de la madrugada. Y un camión atropelló a un campesino que iba por la berma. No lo vio, no logró observarlo porque no había luz, no estaba nada de esa vía. Y esta persona perdió la vida. Eso fue muy, muy traumático. El conductor ni siquiera se dio cuenta. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de ir conduciendo por estos ejes viales del país. Claro que sí, es que al final, señor José Stalin, terminamos actuando en vías en Colombia que están compartidas por ciclistas, peatones, conductores, vehículos grandes, pequeños, y al final terminamos los conductores maniobrando ciertas situaciones que de verdad tenemos que evitar. Y por eso es tan importante la prevención, ¿no le parece? Sí, efectivamente, y quisiera resaltar lo siguiente, como lo comentó Andrés, es que en el diseño de las vías nos falta avanzar mucho. Los famosos vías 4G, autopistas de la prosperidad, etcétera, si bien están hechas para los automóviles, debería incorporarse una cláusula donde amplíen la vía para las demás actores viales, es decir, los peatones, los ciclistas y especialmente los niños. Y se construyen unas vías solamente para que quepan los automóviles, sin contemplar de que
por cuestiones de la geografía, por cuestiones de los sitios como las escuelas, se necesita compartir esa vía. Entonces, aquí también hay una responsabilidad del Estado, también hay una responsabilidad del diseño de las vías, donde no solamente debe ser para los automóviles, sino para los demás actores viales que la tienen que utilizar forzosamente por los sitios de destino. Es ahí donde debemos justamente en la parte de prevención avanzar un poco más. Vamos a darle paso en este momento a Andrés y José Stalin, también a la Policía Nacional. Nos acompaña hasta ahora el coronel Diego Mora, que es el jefe del área rural de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. Bienvenido a esta conversación, a Sala de Prensa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la audiencia. Claro que sí, me gustaría saber cuáles son las recomendaciones especiales que tenemos para evitar, por ejemplo, microsueños o accidentes de tránsito o que se presenten tragedias en las vías, justamente a propósito de esa tragedia que estamos registrando en Antioquia de una conductora que al parecer sufrió un microsueño y arrolló a 4 menores de edad. Sí, tener en cuenta los microsueños son situaciones que se presentan al momento de la conducción, que son muy cortos, de 5 a 15 segundos aproximadamente, que pueden, o inclusive menos de 5 segundos, que se producen para estar al volante. Esto pueden ser producirse por la fatiga en la conducción, por situaciones como el mal dormir el día antes o antes de tener el recorrido que vamos a tener al volante, o también por situaciones por la alimentación o haber consumido de pronto también productos que producen este sueño o medicamentos o situaciones especiales, por lo cual algunas recomendaciones son dormir lo suficiente. Se recomienda dormir el día antes de emprender el viaje entre 7 y 8 horas, no realizar conducciones permanentes más de 2 horas. En estas 2 horas de pronto realizar las pausas activas que van entre mínimo unos 15 minutos, donde puedan tomar agua o otras situaciones, hacer estiramientos, generar que nos produzca sueño. Durante el viaje tratar de realizarlo, no realizar estos viajes largos solos, sino ojalá acompañados para alguien que pueda ir generando algunos, poder hablar o generar distracción para no tener el sueño, o en efecto también poder tener música en el vehículo, situaciones que impidan que nos produzca sueño en el transcurso del viaje. A veces nos generan algunas alertas, como es el pestañeo seguido, los bostezos, o otras situaciones que pueden generar una alerta que vamos a tener un sueño, y por lo cual podemos hacer las pausas activas. Y en el evento también que tenemos ese acompañamiento, poder hacer cambio de conductor al volante. Coronel, si yo estoy haciendo un viaje que dura 12, 13, 14 horas, ¿cuál es la recomendación? ¿Parar cada cuánto tiempo? Sí, si vas a conducir solo es como mínimo cada 2 horas hacer esas pausas activas donde podamos generar una distracción para evitar el microsueño. Pero la recomendación, si vas a hacer un viaje de estos de 12, 10, 12 horas, aconsejable que vaya acompañado y que puedan hacer cambio de conductor. Claro que sí. Señor José Stalin Rojas, que es el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, una conclusión finalmente sobre este tema que es los microsueños, la seguridad vial, una conclusión para nuestros usuarios para que eviten accidentes de tránsito. La seguridad vial es responsabilidad de todos, pero muy especialmente de quienes conducen. Y al conducir debemos de tomar pausas activas, alimentarnos bien, y atender las recomendaciones justamente de la Policía de Tránsito, atender las señales de tránsito, y la velocidad mata, es conducir a una adecuada velocidad y cuando estemos cerca a las ciudades o a las escuelas, disminuir. Claro que sí, coronel, también una conclusión esta noche aquí en Sala de Prensa para evitar accidentes de tránsito como este registrado en las vías de Antioquia, pero que además los microsueños se están volviendo en un peligro latente en las carreteras del país. Sí, como lo acaba de mencionar, es una responsabilidad del conductor. Muchos de los siniestros viales obedecen a la conducta humana y el tema del microsueño es muy importante. Por eso la recomendación a descansar oportunamente. Hay momentos también que de pronto no lo mencioné,
que son más propensos al sueño, que son las horas de mediodía o 1 a 2 a 3 de la tarde, y las horas nocturnas, evitar la conducción también en horas de la noche. Pero recomendaciones, hacer las pausas activas nuevamente y tener la precaución de estos sitios donde posiblemente tenemos zonas urbanas o pasos zonas urbanas, y el respeto por los límites de velocidad. Bueno, el accidente es en San Luis, es en Antioquia, son 4 menores de edad, 2 de ellos lastimosamente fallecieron, 2 están bien, nos dice Andrés Noreña, nuestro corresponsal en Medellín, que ya se desconectó aquí de Sala de Prensa, pero que nos confirmó que precisamente están bien los 2 niños. Y bueno, hay que decir que los microsueños están causando accidentes de tránsito, que hay que ponerle toda la atención a este tipo de situaciones. Coronel, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche aquí en Sala de Prensa. No, muchas gracias a ustedes, y como siempre recomendar el respeto por las normas de tránsito y acatar todos los requerimientos de las autoridades de tránsito. Claro que sí. Señor José Stalin Rojas, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, un saludo a mi coronel, y repetir lo que dice mi coronel: hay que conducir bien, en buen estado, y por favor atender las señales de tránsito y ser muy precavidos de conducir. Nos quedamos entonces con la cifra, más de 8.000 personas que en el año 2022 fallecieron en siniestros viales en las vías del territorio nacional. De usted, de mí depende también tener seguridad en las vías. Esto fue Sala de Prensa con el análisis de la seguridad vial. Los dejamos con nuestra programación.